Un grupo de estudiantes de secundaria visita hoy el Jardín Micológico de Priego, en Córdoba. Lo que vamos a hacer es ver la exposición, aprender un poco de lo que son los hongos, la diferencia de setas y trufas, y luego vamos a ver el jardín. El de las setas es un mundo especial y bastante desconocido. Lo primero, no son ni plantas ni animales. Los vegetales tienen su clorofila, hacen su propio alimento y ellos se parecen un poco más a los animales porque van a necesitar de otros organismos para poder alimentarse. Constituyen un reino aparte llamado fungi. La seta es para el hongo lo mismo que el fruto es para el árbol. El hongo es el ser vivo, está formado por una red de filamentos que está enterrado debajo del suelo formando una estructura, se llama micelio. Cuando el hongo se tiene que reproducir, pues forma las estructuras reproductoras que son las setas. El jardín muestra los distintos ecosistemas que hay en Andalucía, desde el bosque de ribera al encinar. En cada uno de ellos se dan hongos diferentes. Andalucía es en realidad la región europea que más biodiversidad de setas tiene, porque está en un sitio privilegiado con mucha diversidad de ambientes y de hábitats, y eso hace que tengamos una gran diversidad de setas. Aquí en el encinar la especie más abundante que fructifica son las negrillas. Es una seta que sale a finales de otoño, incluso en invierno. También se pueden observar especies lignícolas de las que están asociadas a madera. Tenemos algunos tipos de ganoderma, como la pipa, el reishi, que es un hongo medicinal. En nuestra comunidad hay catalogadas más de 2.500 especies de hongos y toda esa riqueza se puede traducir en usos diferentes, como la Physolithus arithus. Fijaros cómo se me va a quedar el dedillo, colorado. Esto se usa en tintes. De hecho, puede ser que lo hayáis comido en algún momento de vuestra vida y no lo sepáis. Se usa mucho para tintar las salsas. Pero la importancia de las setas va mucho más allá. Están los hongos saprófitos, que se alimentan en la materia orgánica en descomposición. Estos hongos son los que hacen que todos los organismos del bosque o del monte que se tienen que descomponer, pues vuelvan al suelo. Entonces nosotros decimos que son los barrenderos del bosque. Son algunas de las cosas que aprenden los chicos. Se utilizan como depuradoras para el suelo y del agua, o sea, para todo, si hay metales pesados o contaminantes en el agua o en el suelo, pues sirven para depurar el suelo y así se benefician todo el suelo porque es muy importante para el ecosistema. Otros hongos hacen simbiosis con las raíces de árboles y plantas. Ahora estamos en el pinar del jardín, que es uno de los bosques en el que podemos encontrar más variedad de setas micorrízicas, como por ejemplo ahora mismo este grupo que tenemos aquí, que es una especie que se llama Suillus collinitus. El hongo que produce estas setas, los suilos, se asocia a las raíces de los pinos. Desde que los pinos son pequeños, es una unión en la que tanto la planta como la seta obtienen beneficios. La seta le aporta una mayor captación de agua y nutrientes y el pino le va a aportar hidrato de carbono a la seta. De hecho, hay plantas como las orquídeas que no podrían sobrevivir sin los hongos que habitan junto a ellas. Las orquídeas tienen unas semillas pequeñas, entonces no tienen espacio suficiente para coger agua. Al no tener ese espacio suficiente necesitan a los hongos para que les ayuden a captar ese agua, que las orquídeas necesitan mucha agua. Bajo el suelo, además, forman una útil red de información. Nosotros le decimos la red de Internet de la naturaleza, que los hongos conectan todos los individuos de un ecosistema. Unen todas las raíces de los diferentes árboles y arbustos y funcionan como una red para ellos enviar mensajes de, a lo mejor, defensa frente a algún patógeno que entre en el monte. Por eso, para los hongos es esencial la calidad de la tierra. Los jóvenes asisten a un taller donde pueden plantar champiñones. Le hemos puesto las esporas de la seta que nos han proporcionado, en las que hemos tenido que dividirlas bien y agruparlas por todas partes en esta tierra, que también la hemos humedecido anteriormente para que se pueda dividir bien y que pueda crecer bien. También conocen los usos que investiga la ciencia. Aplicaciones que tienen los hongos en general
sobre todo en la agricultura, porque me parece muy interesante el hecho de que podrían en un futuro reemplazar a los insecticidas o ser la cura del cáncer. El sustrato se meterá en bolsas y las setas saldrán en 2 o 3 semanas. La humedad del suelo es fundamental y también lo tienen en cuenta en el jardín. Mantenerla es uno de los trabajos más importantes. Riego, mucho riego, porque llevamos años que llueve poco y aquí los veranos son largos. Y luego pues la poda, que con los residuos de la poda pues se trituran y se hacen para compost para fortalecer los suelos. También se hacen inoculaciones de esporas sobre el terreno. Inyectamos en el suelo la espora del hongo. Se tiene que coger ejemplares de setas que estén maduros, que tengan ya las esporas maduradas, y lo que se hace es una papilla, se tritura el sombrero, que es donde están las láminas que tienen las esporas, se le añade agua destilada y alginato, una sustancia que hace que se densifique esa papilla. Esto asegura que haya setas, sobre todo en época de sequía como la actual. Se ha arrastrado unas temperaturas muy altas a lo largo de todo el año y el verano, y a falta de lluvia, ha habido sequía, y entonces lo que se ha provocado es que la temporada micológica, en vez de comenzar a principios de otoño, se ha retrasado, y en esta época se están empezando a ver especies que normalmente suelen verse en otros meses del año, como pueden ser finales de septiembre o de octubre. Las setas lo que necesitan es que le llueva tempranito y no poco, que llueva a primeros de otoño y que no venga la calor muy de golpe. Normalmente aquí suelen salir, cuando ya han caído 200 litros de agua, a partir de ahí ya empieza a removerse lo que es la vida. Y luego pues también si se vienen las calores, como ha pasado en este año, pues se secan, salen y se secan. Pero el problema no es solo de este año. El cambio climático podría provocar desaparición de especies y afectar a los ecosistemas. Sabemos que las plantas capturan el CO2, lo transforman, y los hongos son los que almacenan ese carbono en el suelo. Si esa reacción simbiótica comienza a desaparecer o cambia por otro tipo de simbiosis, ese almacenamiento de CO2 se va a ver afectado, por lo cual en lo que es el círculo del cambio climático también va a tener un efecto negativo. Más carbono en la atmósfera, menos biodiversidad y también usos agrícolas o medicinales que no se podrían investigar. El reino fungi, a pesar de esconderse bajo tierra, podría desvelar secretos que todavía desconocemos.